Hoy tenemos un tema muy sugestivo, que es el lenguaje. Es tan conocido, aparentemente, que a veces no profundizamos en el lenguaje, en todo lo que es el lenguaje. Y yo puedo confesarles que cuanto más pienso en el lenguaje, más me sobrecojo de admiración. Es algo fantástico, todo lo que significa el lenguaje. Es un milagro. Fíjense que hay maravillas en el universo, maravillas, pero nadie habla más que el ser humano. Pueden tener ustedes un animal y dices que parece que me habla, sí, parece, pero no habla. Y hay una diferencia grande. El lenguaje es algo maravilloso. Miren, suele entenderse el lenguaje como un medio para entenderse, comunicarse por escrito, el lenguaje no escrito, qué sé yo, pero comunicarse. Pero hay algo más profundo todavía. Más profundo que decir algo y entender lo que te dicen, que ya es mucho, es elevarse a un mundo lleno de sentido. Eso es muy distinto. Por ejemplo, yo recuerdo que de niño cuando me levantaba y abría la ventana, veía la ría de Ferrol. Había días en que la ría estaba gloriosa. Cuando, por ejemplo, llovía durante unos días, cosa entonces nada infrecuente, y de repente venía el sol, todo se transfiguraba. Y yo decía, qué bonita está hoy la ría, bonita, bella. Si alguien me hubiera dicho, oye, pequeño, tú que dices que es bella, ¿me podrías decir lo que es la belleza? Yo me quedaría perplejo porque no lo sabía decir. Todavía hoy, después de tantos años de estudiar y enseñar estética, resulta tan difícil decir lo que es la belleza, mucho menos entonces. Entonces, claro, alguien me podría decir, pero eres una persona absurda porque dices algo que no sabes lo que significa. Digo que está bella la ría, pero no sabes definir la belleza. Parece una incongruencia, ¿no es verdad? Pues bien, no lo es. Quiere decir, es extraño. Pues ahí está el milagro del lenguaje. Es que yo al hablar en español, resulta que en español hay un término que es bello, belleza, como hay otros términos tantísimos entrañables. Muy bien, y al decir que bella está la ría, yo estoy utilizando el lenguaje. El lenguaje me eleva a un mundo de sentido. Por lo tanto, tiene sentido el que yo diga bello, que bella está la ría. Y lo entiendo, y me entienden los que me oyen. Y si me dicen, define la belleza, no la sé definir. Entonces me dirían, pues que entonces hablas a tontas y a locas. Pues no hablo tontas y a locas, hablo con todo el sentido, porque tengo el privilegio de hablar una lengua, y una lengua tan rica, tan expresiva como es la lengua española. ¿Ven? Es algo maravilloso. Hay lenguas, cuando uno ya estudia lenguas y viaja y tal, hay lenguas que carecen de términos, Y hay lenguas, en cambio, que tienen muchos términos que no tiene la lengua española. A mí me llamó la atención cuando viví en los Alpes, que allí la nieve es omnipresente durante varios meses y tiene una manera muy especial de hacerse valer con esa fuerza. Yo vi entonces ahí que hay un verbo en alemán que es para decir cómo cae la nieve, qué susurro produce la nieve. El verbo rieseln. Bueno, pues es un enriquecimiento. Una persona que puede hablar esa lengua dice mucho al decir rieseln. Es riesel der Schnee, leise riesel der Schnee. Y hay canciones con ese verbo que adquieren pues como una gracia especial. Bien. Conocer un lenguaje, por lo tanto, es participar en un mundo de sentido. Fíjense, yo una vez leí un texto alemán en el cual había una frase que era esta: Wo du bist, entsteht ein Ort. Que a la letra en español sería: donde estás tú, brota un lugar. Bueno, dicho así, parece que no me dice mucho, parece que no me eleva a ningún nivel superior. Pero figúrense que yo pienso, porque claro, todos ocupamos un lugar en la vida, hay un lugar que nos aloja. Yo estoy ahora en un lugar. Pero ¿quiere decir eso ese poeta cuya es esa frase? Pues no. Fíjense, el decir, donde tú estás hay un lugar, pertenece al nivel 1. Efectivamente, ocupas un lugar. Pero miren qué distinto es lo que seguramente quiso decir el poeta,
que se movía en el nivel 2, que es donde se mueven los grandes poetas. Al decir, donde tú estás, brota un espacio vital. No es verdad que es distinto. Donde tú estás, brota un espacio vital. Hay personas que a veces parece que cuando están ellas en un sitio, allí hay como diríamos, una fuente de riqueza, de comunicación, de planes, de proyectos. Parece que todo bulle. Yo le diría de buena gana, donde tú estás, brota un espacio vital, ciertamente, un espacio que es una fuente de energía. Pues a eso se refería seguramente el poeta. Claro, cuando tú te acomodas a esa lengua y vas viendo cómo se pasa de un nivel a otro rápidamente, donde tú estás en Steta y Nord, pero ese Ort lo pueden entender como un mero lugar, lo pueden entender como un espacio vital. ¿Ven? Entonces, si una lengua ya te lanza de un nivel a otro, te dice mucho. Te dice mucho. Eso, para entender la literatura hay que tener mucha agudeza para eso y rapidez para pasar de un nivel a otro, si no, no se entiende la literatura. Nosotros hoy, en esta época, somos unos privilegiados, porque ha habido unas corrientes filosóficas, por ejemplo, la filosofía dialógica, de Ebner, Rosenzweig, Buber, Guardini, qué sé yo, que nos han legado un análisis muy luminoso de las excelencias del lenguaje. Nos han explicado muchas cosas. Y entonces nos permite descubrir que el lenguaje es el lugar donde surge la vida espiritual. Por ejemplo, Ebner nos decía, la vida espiritual surge con el lenguaje, el recto uso del lenguaje. ¿Y por qué lo decía? Porque el recto uso del lenguaje nos lleva a la comunicación, al encuentro, a vivir plenamente el nivel 2. Y justamente la vida espiritual significa eso, comunicación cordial, buen entendimiento, encuentro, asunción de grandes valores, subiendo al nivel 3, solo hablarle uno de la unidad, la bondad, la belleza, la justicia, qué sé yo, eso es importantísimo. Y al decir la justicia no digo solo una palabra y un concepto, digo una realidad muy imponente que debe regir en la vida del hombre. Y eso es el lenguaje que te lo transmite. Bien, incluso el lenguaje nos puede llevar a realidades trascendentes. ¿Verdad? Tú dices que no lo veo, bueno, muy bien, pero existe. ¿Verdad? Y es el lenguaje el que te permite que captes esa existencia. El lenguaje nos permite captar realidades ambiguas. Por ejemplo, el amor. Yo digo, yo te quiero mucho. ¿Hasta dónde llega mi cariño hacia ti? ¿Cuándo empieza el cariño tuyo hacia mí? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Qué volumen tiene? ¿Qué peso tiene? Oye, no tiene volumen, no tiene peso, no tiene un lugar. Pero yo me entiendo cuando te digo que te quiero. Y eso se lo debemos al lenguaje. Mira, yo puedo ver los límites de tu cuerpo, los veo, puedo incluso palparlo. Lo que no veo es lo que alcanza tu personalidad, a dónde llega tu personalidad, cuál es el valor de tu persona cuando actúa. Pero el lenguaje sí me está hablando de eso. Miren, hay una obra de Gabriel Marcel, este gran filósofo francés y dramaturgo, una obra en la cual un personaje, Clara, le dice a Roger, le dice, ¿no crees que cada uno se prolonga en aquello que suscita? Cuando le decía, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Cada uno es aquello que suscita, el campo de juego que está creando. ¿Y quién nos permite comprender eso y darlo a entender? Es el lenguaje. Sin el lenguaje nuestra vida estaría muy chata, muy achatada, sería muy enjuta, diríamos. Si tienes una familia, tu personalidad se extiende a donde llega la familia. Publicas un libro, tu radio de acción, pues puede llegar a donde tú no puedes ver, ni tocar, ni palpar, pero el lenguaje te lo permite decir. ¿Ves? El lenguaje nos permite percibir y comprender aquello que es inasible, aquello que parece inexpresable, pero lo es a través del lenguaje. Es curioso, si vas a Atenas y paseas por el ágora ateniense, que hoy hay una serie de ruinas, donde paseaba por ahí Sócrates, Aristóteles, Platón, qué sé yo, y enseñaban. Hay algunas inscripciones y te permiten de alguna manera llegar al siglo V a.C., ya mucho tiempo atrás, y te permiten vislumbrar lo que era aquella vida.
ciertos restos de edificios te invitan a compartir la vida con aquellos cultos atenienses. Restos de un templo, de una iglesia, restos de una academia, qué sé yo. Pero el tiempo se interpone como un velo entre ellos y nosotros. Todo aquello te permite vislumbrar. Pero de repente sacas de un bolsillo un librito. Por ejemplo, un diálogo de Platón. Por ejemplo, Hippias Mayor. Un dialoguito que se lee en 1 hora. Ya cambia completamente. Se establece una relación de presencia, increíble presencia, entre los griegos y nosotros. Y empiezas a ver cómo Sócrates, paseando por el ágora, se acerca a un sofista, que eran una especie de abogados muy hábiles, que se creían saberlo todo, y por eso se llamaban sofistas a sí mismos, que eran llamados como sabios, ¿verdad? Sabios, sofistas, eran unas personas muy creídas, diríamos bien. Entonces Sócrates llega y le dice: oye, qué bien que te veo, que me vas tú a aclarar una cosa, porque yo dije que era bella una cosa, y me dijeron: ¿qué es la belleza? Y yo me quedé perplejo, que no lo supe decir, y quedé mal ante la gente, porque me dirán: este hombre es un inconsecuente, no sabe lo que es la belleza, pero dice que, por ejemplo, ayer el atardecer fue muy bello en Atenas. Y entonces dice: explícame tú qué es la belleza. Y el otro, sí, con toda autosuficiencia, le dice: está muy claro, una chica guapa, una chica bella. Y Sócrates entonces le empieza a llevar al absurdo, empieza a hacerle ver que eso es una realidad bella, pero no es la belleza. Sócrates quería elevarlo al nivel de la metafísica. Y ven, algo tan sutil como esto se te transmite a través del lenguaje. Entonces llegas a tener casi una confianza con Sócrates, por ejemplo, el ver qué irónico era, como nunca le decía a una persona: estás equivocada, sino que con preguntas que le iba haciendo le llevaba a él a la convicción de que se había equivocado al decir tal cosa. Entonces ellos ahí, a través del lenguaje, estaban realizando algo tan sutil como es la ironía socrática. Pues bien, el lenguaje realmente tiene un poder tan grande que nos conjura el pasado de manera realmente sensacional. O sea, parece que nos lo trae al presente. Eso, una pintura te lo puede hacer, pero es algo estático. Incluso la música puede decirnos. Lamentablemente, por ejemplo, respecto a los griegos, hemos perdido totalmente la música. Solo quedan los modos, los 8 modos en la técnica del gregoriano. Pero claro, a través de la música, lo que quedó de la música griega, no podríamos entrar en relación de presencia, pero el lenguaje sí que quedó. Bueno, y no es extraño este poder del lenguaje, porque miren, el lenguaje se halla en el origen mismo del ser humano. Nosotros venimos del lenguaje amoroso de nuestros padres, que se unieron por amor, y por amor nos llamaron a la existencia. Los padres nos llaman: Alfonso, quiero que compartas con nosotros la existencia. Esto, aunque no lo digan con estas palabras, eso tiene lugar en la vida humana. Romano Guardini y otros autores solían decir una idea muy bonita: Dios creó las cosas mandándoles existir. Hágase la luz, y se hizo la luz. Y Dios nos creó a los seres humanos llamándonos a la existencia. Es una llamada. Y toda nuestra vida debe consistir en responder con agradecimiento. Y ese agradecimiento se puede manifestar a través del lenguaje, pero también a través de muchos lenguajes no verbales, como puede ser una caricia, como puede ser el mismo hecho de cuidar la salud. Yo cuido la salud, parece que hago un homenaje a mis padres teniendo buena salud. Toda la vida debe ser un acto de agradecimiento. Pues bien, si el lenguaje es tan grande, entonces podríamos calibrar, queridos amigos, qué gran pérdida supone tomar el lenguaje como vehículo del desencuentro, de la lucha, la animadversión, la ruptura de la convivencia, cuando de por sí el lenguaje es el vehículo del encuentro. Hoy se nos dice la ciencia, el ser humano es un ser de encuentro. Muy bien, ciertamente, pero ¿quién es el vehículo del encuentro? Es el lenguaje dicho con amor. Por eso, qué tremendo es, por ejemplo, llegar a sentir odio por el lenguaje. Yo he tenido alumnos que me decían: no queremos oír ni la palabra lenguaje,
porque un día le dije, vamos a dedicar unas clases a hablar del lenguaje. Dijo, no, porque habían tenido profesores que les habían metido en ciertas corrientes lingüísticas que a los pobres les habían como disecado el contenido de la palabra lenguaje. Pues bien, es una pena todo esto, entender el lenguaje tergiversado por la manipulación y por todo, como un vehículo de la mentira, del desencuentro, incluso de la lucha, del resquemor, del odio, cuando es todo lo contrario. El lenguaje es el origen de nuestra vida, el lenguaje que viene de una vida de amor y que nos llama al amor bien entendido, un amor que es constructivo. Queridos amigos, hemos hablado algo del lenguaje, pero si Dios nos da vida, tendremos que volver sobre ello. El lenguaje es un prodigio.